Siempre he sostenido que la política es pensamiento y es acción. Yo, el gobierno, antes del inicio de la cuarta transformación en nuestro país, el pueblo no les importaba, pero ha propuesto que sea humanismo mexicano. Y el humanismo mexicano tiene dos pilares. Uno es el cultural y el otro pilar del humanismo mexicano, pues es la fecunda historia política. Porque la historia que nos han contado desde hace siglos es una historia falsa, simulada. Así se llama, grandeza. El que viene para el año próximo se va a llamar gloria, porque es grandeza y gloria. Hay que apoyar mucho a la presidenta, nuestra presidenta. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella. Si hay intentos de golpe de Estado, la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México. ¿Qué dijeron? ¿Se emocionaron de ver de nueva cuenta al presidente López Obrador en un video verídico, en un video original, en un video de su canal, un mensaje que no habíamos tenido ya desde la última vez que lo vimos hace ya 1 año, 2 meses, y que este día subió hace un momento casi 50 minutos de este video que vamos a ver a continuación, y que pues le da una repasada a los fachos, habla sobre su libro, habla sobre la presidenta Sheinbaum, pero nos da una mala noticia, y es que no va a salir al resto del país, no va a hacer esta gira presentando su libro Grandeza, como lo habían, por ahí se había especulado, no lo habían anunciado, se había especulado por parte de sus hijos, gente cercana, incluso su propia esposa, y hasta la presidenta Sheinbaum, como que por ahí había medio dejado ver hace un poco, ¿no? Que de por sí ya se había tardado en hacer este anuncio. La presentación de este libro se tenía contemplada que iba a ser durante los últimos meses de este año, no en el último mes, o sea, ya estamos en diciembre, pero bueno, no sé quién va a ser el encargado de hacer esta gira para presentarlo en diversas plazas del país, este libro, que seguramente se va a vender como pan caliente, y que yo ya lo quiero también, por cierto, pero pues bueno, ya estaremos atentos. Desgraciadamente, el presidente López Obrador no va a salir, y como vimos, aquí expuso 3 razones por las cuales saldría. Dice que lo ha hecho por ahí discretamente. Bien, pero bueno, no los aburro más. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente López Obrador en este video completo, que vale la pena ponerle mucha atención cada minuto, cada segundo de todo este plan. Amigas, amigos, me da mucho gusto el poder conversar con ustedes después de tanto tiempo de no comunicarnos. La verdad me da mucho gusto, mucha felicidad el poder platicar con ustedes. Como saben, entregué la banda presidencial a nuestra compañera, amiga, extraordinaria presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre del año pasado. Hace 1 año y ya cerca de 2 meses. Y desde ese día, desde el 1 de octubre, me vine aquí, a la Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas. Esta casa que me heredaron mis padres. La hizo Manuelita, mi madre. Ella la dirigió. No es un rancho, no es un latifundio, es 1 hectárea y un poco más, 13,000 metros cuadrados. Y decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado. Entonces, imagínense ustedes, después de cerca de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser el decir, se acabó, cortar de tajo.
toda mi actividad pública, política, casi 50 años, porque empecé en 1975, 76 trabajando con los indígenas chontales en Nacajuca. Luego en 1977 fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Ahí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. Tan es así que en mi expediente en Gobernación, en 1979, hay un reporte del temible policía Nazar Haro acusándome que era yo comunista, porque estaba defendiendo, apoyando, trabajando por los pobres. Así comencé y así terminé, porque concluí mi mandato como presidente y logré, junto con millones de mexicanos, ustedes y muchos, algunos ya se nos adelantaron, pero logramos el inicio de una transformación. Llevamos a la práctica el ideal de que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar feliz? Yo siempre he sostenido que la felicidad se obtiene cuando uno trabaja, lucha, procura la felicidad del prójimo. Entonces es cuando ya tenemos bienestar espiritual, bienestar del alma, felicidad. En el gobierno que dirigí, en 6 años, a pesar de la pandemia, con todos los daños, con toda la tristeza que nos dejó esa pandemia de COVID, 2 años muy difíciles, por el dolor y también porque se nos cayó la economía. Bueno, a pesar de eso, en el tiempo que estuve en la presidencia, salieron de la pobreza 13.400.000 mexicanos. Lo voy a repetir, 13.400.000 mexicanos. Nunca se había hecho eso, nunca, en un sexenio. Es un gran orgullo. Cuando llegué a la presidencia, el 42% de los mexicanos estaban en la pobreza, 42% de toda la población. Cuando dejé la presidencia, ya había bajado, la pobreza se había reducido al 29%. Y hay otros datos. También se redujo la desigualdad, porque México era país de unos cuantos, de los de arriba, de los oligarcas, los que se habían quedado con todos los bienes de la nación, con los bienes del pueblo, con la llamada política neoliberal o neoporfirista, porque lo que aplicaron fue lo que ya había puesto en práctica Porfirio Díaz: entregar los ferrocarriles, entregar el petróleo, entregar las minas, entregar las tierras a extranjeros y a grandes latifundistas vinculados a la cúpula del poder. Pues eso es el llamado neoliberalismo. Entonces, se dedicaron básicamente a saquear y se produjo pues una monstruosa desigualdad. En la época de Salinas, cuando hay más multimillonarios en México, ocupamos el 4º lugar en multimillonarios en el mundo, en el sexenio de Salinas. 4º lugar. Primero Estados Unidos, luego Alemania, luego Japón y luego México. Pero millones de pobres. Una injusta, monstruosa, reprobable desigualdad. Bueno, todavía con Calderón, para
que tengan una idea, el sector de arriba, de los más ricos, dicen los técnicos, el decil de los que tienen más ingresos. Un rico tenía en la época de Calderón 35 veces más que un pobre del decil del sector de abajo. 35 veces más. Cuando dejé el gobierno ya se había reducido la desigualdad a 16%. El rico tenía solo 16% más que el pobre en nuestro país. Y hay otros datos. En el tiempo que fui presidente, los ricos que no les fue mal obtuvieron ingresos a pesar de la pandemia, obtuvieron ingresos del 4%, es decir, incrementaron sus ingresos en 4%, los ricos. Las clases medias en 20%, pero los pobres 35% incrementaron sus ingresos. Le estoy hablando de cifras de datos oficiales que ustedes pueden constatar. Son datos, son cifras del INEGI y del Banco Mundial. Bueno, por eso estoy pues muy feliz. Imagínense cerrar un ciclo así, logrando ese ideal que se convirtió en realidad. Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible, porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No. Hay que hacer valer la democracia y nosotros en nuestro movimiento, este movimiento impulsado por millones de mexicanos, pues tuvimos la enorme dicha de que quien me sustituye en la presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación. Bueno, les decía yo que no era fácil, ¿no? Es decir, hasta aquí y me voy a dedicar a otra cosa. Pensé a qué dedicarme y decidí dedicarme a hacer teoría, a escribir. Siempre he sostenido que la política es pensamiento y es acción. Yo sí, desde luego, que pensaba y tengo ideales, tengo principios, que eso es lo que me mueve, pero fundamentalmente fui un hombre de acción en mi quehacer público, político. Y ahora estoy escribiendo, estoy haciendo teoría. Es teoría y práctica la política. Pues ahora no estoy en la praxis, no estoy en la práctica, estoy en la teoría. ¿Haciendo qué? Bueno, pues fundamentando lo que hicimos. ¿Cómo le llamamos a lo que se está aplicando en México? Ya sabemos que existe el neoliberalismo. Decían que no había de otra. Claro que sí hay de otra. El neoliberalismo es el robo descarado, es el gobierno de una minoría, es el gobierno al servicio de un comité de potentados. Eso era el gobierno antes del inicio de la Cuarta Transformación en nuestro país. El pueblo no les importaba. Pero
qué fue lo que nosotros hicimos y cómo lo vamos a conocer, cómo se va a llamar, cómo se bautiza. Entonces yo he propuesto que sea humanismo mexicano. Y el humanismo mexicano tiene dos pilares. Uno es el cultural, la grandeza cultural de México, como decía el maestro Bonfil Batallas, el México profundo, las civilizaciones olvidadas, negadas. Y eso es lo que nos da nuestra fortaleza, eso es lo que nos da nuestra identidad, nuestra democracia, nuestra idiosincrasia, el México profundo. De ahí venimos y quise trabajar sobre la historia cultural de México, porque la historia que nos han contado desde hace siglos es una historia falsa, simulada. Y el otro pilar del humanismo mexicano, pues es la fecunda historia política. Ese es el siguiente trabajo. Ya les presento el primero, el que tiene que ver con la grandeza cultural de México. Así se llama, grandeza. El que viene para el año próximo se va a llamar gloria, porque es grandeza y gloria. Repito, la grandeza es la historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, para desmontar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores, y se ha mantenido durante las épocas del dominio de las oligarquías. Pero aquí se cuenta otra historia. Y este libro de la editorial Planeta, pues ya va a estar en librería. Es el trabajo, es una investigación de más de un año y un mes, trabajando, porque les hablaba yo de mi nueva rutina. ¿Qué hago aquí? Bueno, me levanto temprano, como siempre, camino. Aquí hay un sendero entre los árboles, son 450 metros, doy 10, 12 vueltas, 5 kilómetros, muy temprano. Me baño, luego desayuno. Hay una señora Morbi que es la que me ayuda, me hace los alimentos, la comida, la limpieza de la casa, porque Beatriz está en México, viene, yo voy, he ido como 5 veces, claro, de manera muy discreta, para evitar los escándalos. Y se quedó allá porque ya Jesús y Ernesto entró a la universidad y pues tiene que estar ahí, pendiente. Ya ustedes saben cómo somos en México, cómo son nuestras familias. Aunque Jesús ya tiene 18 años, pues ahí está con la mamá, es hijo único. Yo tengo 3 hijos mayores de mi finada esposa Rocío y Jesús con Beatriz. Y claro, nos hablamos todos los días. Bueno, después de que desayuno, como a las 9, me encierro en el despacho a escribir. Me levanto a las 12, me tomo mi pozol, camino un poquito aquí en el corredor de la casa, me vuelvo a sentar hasta las 2, como, y sí, doy una vuelta a todo el sendero,
después de la comida, veo un poco las noticias. Tengo un teléfono de esos muy sencillos y como no son pues muy caritativos, no encuentro la palabra, el término, los dueños de los medios de comunicación, sobre todo los de la telefonía, y pues el mío es de recarga. Ahí me salen noticias, claro, con un día, 2 días de retraso, pero no quiero más, no quiero saber más. Ya conozco bastante a nuestros adversarios, son pues muy obvios. Es muy difícil encontrar información. Todo es pura manipulación porque los que se sentían dueños de México están molestos. Y entonces tienen también control de la mayoría de los medios. El 90% de los medios de información, que son medios de manipulación, periódicos, radio, televisión y hasta las benditas redes sociales. Pero hay un 10% de periódicos, de radio, en redes sociales, que sí hay información. Bueno, veo un poco lo que está pasando en el país y me vuelvo a sentar, vuelvo al despacho a escribir hasta las 7, 8 de la noche. Me acuesto temprano. Esa es mi rutina y pues voy a continuar así. Estoy presentando el libro de esta manera porque no puedo ir a presentarlo a México, a las plazas públicas. Me gustaría mucho, pero ¿saben qué? Ya me retiré de la actividad política. No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos. Aquí está la lección de cómo se crearon grandes civilizaciones en México. Esta civilización, la gran cultura olmeca, cultura madre, que floreció 1000 años antes de Cristo y nos dejó la invención del calendario, del cero, de la escritura, y estas piezas, cabezas colosales de basalto, imagínense la organización que tenían, la organización social, política, que estas piezas son de 25 toneladas aproximadamente, basalto. Y el basalto lo trasladaban desde la Sierra de los Tuxtla, en Veracruz. Cómo lo trasladaban en balsas por el mar y lo metían por el río Coatzacoalcos, porque la primera ciudad olmeca fue San Lorenzo, ahora es el municipio de Texistepec, muy cerca de Cozoleacaque, de Minatitlán, de Acayucan, ahí en el Istmo. Ahí se fundó la primera ciudad olmeca. Entonces, por el río Coatzacoalcos hasta San Lorenzo, que es una isla, y también hasta La Venta, Huimanguillo, Tabasco, que es la otra gran ciudad, en balsa. Todos estos fragmentos de piedra para que los artistas olmecas esculpieran, hicieran estas
grandes cabezas colosales y también un arte fino, porque hasta lo pequeño es hermoso en las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Las ofrendas con personajes pequeños de jade, porque a diferencia de Europa, a nosotros nos gustaba más, a nuestros antepasados, el jade que el oro. Lo que ponía loco a los europeos y a los españoles era el oro. Por eso fue la conquista, porque traían hambre de oro, codicia de oro. Cortés una vez señaló, porque le preguntaron cuando Moctezuma les entrega a él y a sus huestes oro. Entonces los soldados conquistadores empezaron a gritar y a brincar, dice la crónica, como monos. Entonces le preguntaron a Cortés que por qué les importaba tanto el oro. Aquí el dinero, la moneda era el cacao, y desde el punto de vista artístico, cultural, era el jade. Y la respuesta de Cortés fue: porque nosotros tenemos una enfermedad del corazón que solamente se cura con el oro. Entonces, era otra cosa. En el México prehispánico no había esa codicia, no había esclavitud, la tierra era comunal y había mucha, pero mucha fraternidad, lo que se conoce como solidaridad. En la familia, familias integradas, solidarias, fraternas, hasta la fecha, pues es todo lo que heredamos. Esto es lo que hicieron los olmecas, pero aquí viene también lo que hicieron los mayas, que mejoraron lo que habían iniciado los olmecas en la ciencia, en el arte, en la cultura. Van ustedes a Palenque y van a encontrar el Templo de las Inscripciones, que se hizo para sepultar a Pacal, el principal de Palenque. Como ya se pueden descifrar los jeroglíficos, ya se sabe que ese personaje se llamaba Pacal, pero imagínense hacerle un gran monumento, una pirámide. Primero la tumba, con una lápida bellísima, y después de la tumba, el templo de las inscripciones, monumental. Vean eso y vean también en Palenque cómo desviaron un arroyo para meter agua, un acueducto embovedado por en medio de la ciudad. Y volteen a ver el palacio de la zona arqueológica y van a ver cómo están los techos, las bóvedas, con arco falso, porque no había fierro para hacer las estructuras, las cimbras, sino era la matemática, las piedras que iban uniéndose poco a poco en equilibrio hasta que se cerraban. Esa era la arquitectura. Estamos hablando de lo mejor del mundo en esa época. Los mayas en el periodo clásico logran toda esa civilización, logran toda esa creación del siglo IV al siglo IX. Si van aquí cerca, a 100 kilómetros, está Bonampak. Aquí está
en el libro quise poner un fragmento. Los murales de Bonampak. Estos se hicieron como en el siglo VII, siglo VIII. Cuando se pintan estos murales, los pintores mayas de estos murales no los había en ninguna parte del mundo, no los había en Europa en ese siglo, y pasaron siglos para que el arte de Europa igualara al arte de los olmecas, de los mayas. Y lo mismo con los zapotecas de Monte Albán, mixtecos, también de Oaxaca, los teotihuacanos, la ciudad de Teotihuacán llegó a tener 85,000 habitantes. Y desde San Lorenzo, la primera ciudad olmeca, decía yo, que se funda 1000 años antes de la era cristiana, ya tenía drenaje. Ya hablé de Palenque, que tenía acueducto, que tenía drenaje. Desde luego, Teotihuacán, drenaje. Xochicalco, en Morelos, drenaje. Todas las ciudades. Tenochtitlán, de los mexicas, hasta los que la destruyeron, los conquistadores, quedaban admirados de la grandeza de Tenochtitlán. Estaban destruyendo, decían ellos, la más bella ciudad del mundo. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué eso no se sabe? Porque hubo toda una campaña a partir de que llegaron los conquistadores. Como todos los invasores, tenían que justificar sus atrocidades, tenían que justificar por qué venían a saquear. Y entonces echaron a andar una campaña, una propaganda negra, hablando de que los indígenas debían ser esclavos, porque Aristóteles, 18 siglos antes, había propuesto la teoría de que hay quienes nacemos para ser esclavos y hay quienes nacemos para ser libres o amos. Y los humanistas de ese entonces de España, humanistas entre comillas, con ese argumento sostenían que los indígenas tenían que ser esclavos, que no tenían alma, que eran como animales, y que además ellos venían a civilizarnos. ¿Qué sucedió? Que se padeció de una gran tragedia, porque vinieron a someter a las comunidades, a los pueblos originarios, a esclavizar. A mí me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, porque aquí van a ver cómo marcaban, erraban con el fierro del rey en el rostro a los indígenas para esclavizarlos. Y otros horrores. Entonces, ¿qué hicieron? Pues echaron a andar toda una campaña diciendo, son bárbaros, son salvajes, pero además hacen sacrificios de sangre, arrancan los corazones, los exponen, los ofrecen a los dioses. Todo eso es pura mentira, y eso lo demuestro. No hubo sacrificios. Cortés dice, ese fue el que creó todo. Y los frailes, sobre todo Motolinia, hizo la cartilla de las mentiras. Aquí van a encontrar. Y todos copiaron hasta la fecha. Hay muchos, incluso profesionales de la ciencia social, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, historiadores, que sostienen
eso, esa gran mentira. Cortés dice que en 3 días en Tenochtitlán le sacaron el corazón a 8,000 personas, en 3 días. ¿Cómo es eso? Van a sacrificar 8,000. Bueno, pero todavía un fraile, Durán, habló de 80,000 en 4 días. 80,000 que les sacaron el corazón, todavía bullendo, dice, para ofrecerlo a los dioses. Motolinia, también 80,000. Aquí sostengo que eso ni en Europa, porque Darwin habla de que solo en 3 siglos en España, por la Inquisición, quemaron a 300,000. Achicharraron a 300,000, acusados de herejes. Y los mejores, porque eran los que dudaban. Y a la hoguera. Pero hasta eso lo considero exagerado. Pero aquí se fueron con eso y se fueron también, inventaron de que éramos, nuestros antepasados, caníbales, que comíamos carne humana. Nadie vio un sacrificio, nadie vio que se comieran a una persona. ¿Cómo es que en la toma y el cerco de Tenochtitlán, de 75 días que la gente se estaba muriendo de hambre, porque Cortés mandó a cortar el agua, el acueducto de Chapultepec hacia el Templo Mayor, hacia el centro de Tenochtitlán? Lo mandó a destruir y además con los indígenas aliados que querían quitarse el yugo de los mexicas, pero inocentemente se pusieron un yugo más grueso, un yugo mayor. Bueno, bloquearon la entrada de alimentos y todo. Y si se estaban muriendo de hambre, ¿por qué no se comían entre ellos? Nada, pura mentira. Y esto es lo que trata el libro. Pero lo más interesante es que en otras partes, lamentablemente en el Caribe, por ejemplo, exterminaron con los indígenas, acabaron con los indígenas. En Estados Unidos lo mismo, es hasta horroroso, ¿no? Repetir lo que decía un general, o le atribuyen a un general, Sheridan, que decía, todavía en el siglo XIX, aquí estamos hablando del 16, del 17, del 18, hasta principios del 19, todo lo que fue la colonia, 3 siglos. Pero allá en Estados Unidos, en el 19, hace menos tiempo, le atribuyen a Sheridan el que dijo que el mejor indio era el indio muerto. Hubo exterminio. Entonces, aquí, ¿cómo se salvaron los indígenas? Claro, cuando llegaron los españoles, hay quienes calculan que lo que es México ahora estaba habitado por 15, 25 millones de personas. 15 o 25 millones de personas. Terminando el siglo XVI, 75 años después de la toma de Tenochtitlán, la población de México era ya de 2 millones, porque nos trajeron también la viruela y se diezmó la población. Se redujo la población a un 10%. Una gran crisis demográfica. Y encima de eso, la explotación, la esclavitud. Entonces, ¿por qué se salvan los indígenas mexicanos? Porque muchos, incluso los mismos frailes que vinieron
a la conquista espiritual, decían que iba a desaparecer la cultura o las culturas indígenas, que iban a desaparecer. Nadie creía que iban a sobrevivir los indígenas. Bueno, pues resistieron. ¿Cómo resistieron? Porque por el amor a la libertad, se fueron a los montes, a las montañas, a la sierra, a las islas, a los pantanos, a las zonas de refugio, y se llevaron a cuesta sus costumbres, sus tradiciones. Los nayaritas, los coras, por ejemplo, que eran dueños de todo el valle, de la parte de la costa, se subieron a la sierra. Allá están, coras, huicholes, pero hasta allá los perseguían para esclavizarlos, pero resistieron, y gracias a eso es que nos dejaron este legado cultural, nuestra identidad como mexicanos, que es lo que nos ha protegido siempre. Nos caemos y nos levantamos. Una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Quedó la raíz y quedó el tronco, porque cuando se logra la independencia, pues ya no tenemos 15 millones, ni 25 millones, como antes de la llegada de los españoles, 300 años antes, 1821, tenemos 6.300.000. Sí, pero la buena nueva es que de esos 6.300.000, el 80% eran indígenas. Es decir, de cada 10, 8 indígenas. Y portadores de las tradiciones y de las costumbres. Y eso es lo que nos ha servido como escudo, es lo que nos protege, porque el mexicano es trabajador, el mexicano es honesto. La corrupción la trajeron los españoles, lo pruebo. Aquí no había codicia, no había robo. Las casas no tenían puertas, no tenían ventanas. Ya dije de que lo que había era ayuda mutua, tequio. Si se necesitaba hacer algo, todos cooperaban, todos ayudaban en una comunidad. Pues somos herederos de esas civilizaciones, y por eso México sigue siendo una potencia cultural en el mundo. Somos el cuarto país en el mundo con más lenguas. 290 lenguas se hablan en nuestro país. Primer lugar en América. Todo esto lo van a encontrar aquí para sentirnos orgullosos, porque con toda la campaña de difamación se desató el racismo. Y todavía, ¿no?, se escucha indio patarrajada, indita, naco, cuando deberíamos estar orgullosos de nuestro pasado. Sobre esto trata el libro y muchas otras cosas. Les va a gustar, estoy seguro. Les va a llevar tiempo, porque sí, por más que quise resumirlo, el original eran 1000 cuartillas, el libro tiene 600 y es una investigación. Y tengo que fundamentar todo lo que aquí sostengo. Entonces, se los recomiendo, y como les decía, ya para el año próximo viene Gloria, que es la historia política desde la independencia hasta la transformación. Ya para concluir, porque se nos está haciendo tarde, ya va a entrar la noche, comentarles que hay que estar apoyando mucho a la presidenta. Es la mejor presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países, y comparen. Además, fiel
al pueblo, fiel a los principios de la transformación, sosteniendo que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿O no es cierto? Van a salvar al pueblo los de arriba, los ambiciosos, los que están enfermos de poder y de dinero sobre todo. No, es el pueblo el que salva al pueblo. Y con el pueblo todo y sin el pueblo nada. El pueblo es el que manda en la democracia. Y por el bien de todos, hasta de los ricos, por el bien de todos, primero los pobres. Si no se atiende a la gente humilde, a la gente pobre, no se logra la paz. La paz es fruto de la justicia. Y nosotros tenemos paz y hay estabilidad política. Nada más que como puede más el sectarismo, el dogmatismo, el fanatismo de nuestros adversarios, puede más que el sentido común, no internalizan nada, ¿no?, de lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo. Y hay que apoyar mucho a la presidenta, porque todavía es temporada de sopilotes y hay buitres y hay halcones. Aquí no, aquí hay pajaritos, mire. Y al rato vienen las guacamayas y vienen tropas de monos, de zaraguatos. Esta es mi vida, pero regresando, apoyar mucho a la presidenta. Yo no voy a recorrer el país, les comentaba, para presentar el libro, porque voy a seguir retirado, jubilado. Solo saldría a la calle por 3 razones. Una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, decían los grandes fraudes, ¿no?, los potentados, los oligarcas, con los corruptos, para que el gobierno estuviese a su servicio. Y eso ya no se puede permitir, de ninguna manera, porque para el pobre tiene un significado distinto la democracia. Para el pobre la democracia es la sobrevivencia, es poder mantener a la familia, tener ingresos para garantizar la salud, el estudio de los hijos. Para el que tiene recursos puede ser un deber cívico y no pasa nada. Por eso hay quienes votan por los candidatos o candidatas más guapas o más guapos. Pero para el pobre es su sobrevivencia. Les estoy diciendo que es la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, y un conservador, seguramente ahorita si ve esto que estoy diciendo, escucha esto que estoy expresando, diría no. El mejor presidente del mundo es el de la mano dura, una mezcla de Franco con Pinochet, con Díaz Ordaz, con Salinas, que convierta al país en una cárcel. Ese es el que necesitamos. Una gente que no le tiemble la mano dura, dictadura. O otro presidente, acabo de leer a un texto de un presidente, una declaración, diciendo, hace como un mes antes de una elección que hubo en el sur de nuestra América, de que él no iba a darle ningún apoyo a los discapacitados, porque ese era un problema de los discapacitados, eran libres y ellos tenían que resolver su problema.
Así son los conservadores. Así piensan. Yo recuerdo que Fox decía que para qué darle pensión a los adultos mayores, que había que ponerlos a trabajar. Ese es el pensamiento conservador. Nosotros pensamos distinto. Nosotros pensamos que el Estado tiene una responsabilidad social. El gobierno no puede incumplir con su responsabilidad social. El gobierno tiene como objetivo garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo. Ese es el objetivo principal del gobierno. No estar al servicio de una minoría rapaz. Entonces, hay que apoyar mucho a la presidenta, nuestra presidenta. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella. Si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces sí, pero eso no creo que pase. De todas maneras, no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero. Nos ha costado mucho ser un país independiente, soberano. Y si se violara la soberanía, entonces sí saldría a la calle. Ya nos está llegando la noche. Ya nada más despedirme y decirles que les quiero mucho, sinceramente. Mucho, mucho, mucho. Que amor con amor se paga. Como decía el inolvidable Juan Gabriel. Es amor eterno. Un abrazo de todo corazón. Aunque muchos quieran sacarle lecturas a todo este discurso que acaba de dar el presidente, pues miren, lo principal y lo que más resalta es la unidad que debe de haber entre los mexicanos y en torno a la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que como lo dice él, es nuestra presidenta, y en estos momentos de apremio en donde tanto al interior del país como fuera la están atacando, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de respaldarla, porque al respaldarla respaldamos a nuestro propio país. Solamente la derecha entreguista son los únicos que están encantados de que vinieran los marines gringos encabezados por Donald Trump a conquistarnos, a tomar lo que no es suyo, a tomar Palacio Nacional, como lo hicieron ahí en el 47, pero pues eso no se los vamos a permitir los mexicanos. Y también me parece que el mensaje del presidente López Obrador va también encaminado en ese sentido de decirle a las fuerzas extranjeras, pues yo como una figura que no solamente reconocía en México, sino en el exterior, saldría para encabezar un movimiento en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de defensa de la democracia y de la independencia y libre autodeterminación de los pueblos. Ahorita que también Trump está queriendo meter las manos ahí en Venezuela o en Honduras, que ya la metió en Ecuador, prácticamente en toda Latinoamérica está este tipo, ¿no? Entonces ese mensaje me parece que es muy claro, y qué bueno que lo precise, porque hay por ahí algunos desbalagados que se dejan influir por gente enferma de la cabeza, que lo único que sabe es lanzar odio y lanzar toda una serie de discursos que confunden, terminan por confundir a la población, y de pronto pues les da más sentido escuchar de pronto un discurso pernicioso, oscuro y fatalista como el de Lili Téllez, que una postura, un discurso sensato, estrategias, cifras, que son los que nos presenta, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum y en general el movimiento de la Cuarta Transformación. Pero bueno, por eso no hay que dejarse engañar de esta gente. Ellos hay que dejarlos que se asomen en las coladeras como lo han hecho desde siempre, sobre todo en este momento de la Cuarta Transformación,
que los tenemos así aplacados a esa bola de ratas que son la derecha, y que lo único que hacen pues es salir a chirrear ahí a los medios de comunicación, que son los únicos que le dan, que apuestan por ellos porque también son parte del negocio, pero que nosotros los mexicanos pues, los bateamos desde hace mucho tiempo. Entonces estos hay que tenerlos, los tenemos a raya, pero hay que seguirlos manteniendo a raya porque además aquí hay mucho pueblo, y como lo dice el presidente López Obrador en su libro Grandeza, tenemos una fortaleza cultural que es la que nos ha sostenido a lo largo del tiempo y la que nos hace el paro. Y si no, pregúntenle aquí a mi cuate que está dispuesto a salir a repartir 2, 3 macanazos si alguien se pasa de lanza. Aquí hay mucho soldado en cada hijo de esta nación. Soldados y soldadas, o soldades incluso si quieren entrar en cuestiones de género, que no me gustan a mí utilizar esas palabras, pero porque soy incluyente, yo soy abiertamente incluyente, de hecho, no de dicho. Entonces, yo creo que hay muchos mexicanos dispuestos a defender la cuarta transformación contra intentos y pensamientos de otros lados, filosofías que no tienen filosofía más que la del caos y la de la destrucción, que afortunadamente en México pues no están haciendo mella, como lo hicieron en Argentina o en Ecuador o incluso en Bolivia recientemente, y que esperemos que no siga avanzando en Chile, ahora que en la siguiente semana, 2 semanas más tienen elecciones ya presidenciales, la segunda vuelta definitiva, a ver si gana por ahí Janet Jara contra el fascista nazi de José Antonio Cast. Pero bueno, de estas ideas son de las que seguramente nos va a advertir el presidente López Obrador en sus libros, en donde hace un gran planteamiento ideológico, que es lo que fundamenta, por ejemplo, la 4T, y lo mencionó hace un momento. Primero, la solidez de nuestras culturas del pasado y la solidez de la lucha por la democracia en el país. Es lo que sustenta el humanismo mexicano. Entonces, este tipo de corrientes, pues lo único que vamos a hacer es ponerle aquí al Firulais justiciero, porque aquí no va a ser mella. Ese libertarismo que es prácticamente la tierra de nadie, el sálvese quien pueda, el peor que el salvaje oeste. Así es lo que nos plantean estas corrientes ideológicas, que lo único que buscan a final de cuentas, como el propio neoliberalismo, es llevar las grandes riquezas de un país, de todo un pueblo, a unas pocas manos. Por diversas formas, entre todos estos pensamientos de la derecha ultracatólica, de la derecha convencional, de la ultraderecha, de gente que se dice de centro, que sabemos que son de derecha, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente López Obrador nos advierte de estos tipos, de los libertarios. Este es su escudo, su emblema de los libertarios, con su frase, "Don't tread on me", no te metas conmigo. Como si el gobierno, las estructuras, incluso la misma naturaleza, estuvieran nada más ahí de ociosos. Pero bueno, pues ya veremos, ya leeremos, ya hablaremos de su libro Grandeza. Dice él que el siguiente va a estar más grande. Este libro es de 600 páginas. El que viene, el otro que se llama... ¿cómo digo que se llama? Bueno, el siguiente es que ya van a ser más de 1000 páginas de editorial Planeta, entonces esperamos que sea una edición de calidad, una edición bonita, una edición que pues sí, seguramente va a costar unos 300, 400 pesos, pero pues la verdad que vale la pena. Por ahí los que se preguntaban, ¿de qué vive López Obrador? Bueno, pues, él no anda viajando, él no se anda paseando en camionetones, ni en aviones, ni nada. O sea, él dice, se echa su desayunito, a las 12 del día se toma su pozol. O sea, es que es la derecha precisamente la que no entiende cómo una persona puede vivir austeramente, cómo ellos viven o aspiran a vivir entre lujos y comodidades que solamente pueden obtener a través de los bienes materiales del dinero. Pues piensan que todos somos así.
Y además la derecha los quiere conseguir en el menor tiempo posible y con la mayor abundancia posible. Y para eso, pues como por medios honorables no los pueden conseguir, recorren a la corrupción, a la imposición, a los golpes de Estado, etcétera, 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 con tal de que pues, ellos tengan, miren, para acá. Pero bueno, este libro de grandeza pues, lo vamos a disfrutar mucho. Miren, me llamó mucho la atención su video, porque con una sobriedad, con una tranquilidad en su rancho, se ve rozagante el presidente, se ve, o sea, cachetón, no cachetón, se ve sano. Creo que se ve más sano que muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Se ve muy bien, se ve tranquilo, se ve alguien que está en paz, que se la vive con gran tranquilidad en su casa, después de 50 años de mantenerse en la lucha social. 50 años, la verdad, son una vida, o son dos vidas incluso de los de la generación Z, que ahorita están ahí diciendo, ay, es que en México no hay democracia y hay mucha violencia, etcétera, etcétera. Este hombre ha vivido 2 veces más que tú, incluso algunos 3, luchando por la democracia, precisamente luchando para que esta bola de chavitos que no entienden, bueno, que fueron poquitos los que se pusieron a vociferar, pero ellos no podrían hacerlo sin la lucha de gente como López Obrador. No es el único, han habido muchos más, ¿no? De todos los que fueron perseguidos durante la Guerra Sucia, además de las otras 3 transformaciones. Son muchos, pero bueno, regresando, López Obrador se ve súper tranquilo, súper a gusto. Otra que dijo una taza caliente de pozol, pues la verdad que a mí también se me antojó. La verdad que también soy de esas bebidas prehispánicas que con sabor a cacao, así, algunas incluso picositas. Pues sí se antoja, ¿no? Bueno, tal vez desayunado, entonces esta se me antoja todo. Pero el pozol específicamente se me antoja, señor, tono calientito, acompañado de un pan de amasijo. ¡Ah! ¡Qué vida, qué vida! Aunque hay un presidente, fíjense que nos dejó ver algo, ¿eh? No cocina. No cocina, depende de una señora que la comida. Pero bueno, ok, está bien, no todos podemos hacer de todo. Yo creo que sí se ha de preparar esos huevitos, alguna cosa así. Hoy en día, hombres y mujeres tenemos que aprender a hacer de todo. Mecánica, cocina, carpintería, los básicos aunque sean. Entonces, no todo es programación, ¿eh? Algunos que son de esta generación, no todo es programación. Pero que miren, nos dio mucho gusto ver al presidente López Obrador en esta reunión. Ya sé que algunos fachos se espantaron porque casi lo vieron así, ¿no? De que AMLO is back. ¿No? Así lo ven como su terror, porque la verdad que López Obrador les puso unas friegas, unas tundas durante los últimos del 18 para acá. Pero antes también les puso unas chingas. Les puso unas, pero bien buenas. Y la verdad que pues están espantados estos cuates porque los mandó al pozo electoral y a partir de que llegó la 4ª transformación en el 18, derrota tras derrota tras derrota electoral. No se han levantado. Este año perdieron tremendamente. El siguiente año se prevé que también vayan a perder. Pese a que hay algunos riesgos de algunos estados que regresen a la oposición, pudiera ser Campeche o que se mantengan en la oposición, como Aguascalientes, cosas así. Pero aún así les ha puesto una barrida. Y en el 27, aquí en el Estado de México, les vamos a poner una barrida de nueva cuenta en las elecciones intermedias. Y en general, ahora sí que depende de la conducción del país principalmente, porque miren, si les dijera que depende de los gobernadores, sinceramente la mayor parte de los gobernadores están muy dormidos, ¿eh? No se les ve trabajo. Todo está siendo sostenido por los hombros de la presidenta Sheinbaum. Todo. De los tantos actores políticos que hay en el país, 3, 4 resaltan que están dando la batalla. Es por eso que se traen en salsa a Noroña, porque él es uno de los que da la batalla y quieren de alguna forma la derecha neutralizarlo desde hace tiempo, porque también como que trae la
la misma línea del presidente López Obrador, menos austero porque le gusta la buena comida, le gustan los viajes, le gusta, pues sí, descansar y vivir bien, ¿no? No ostentoso, pero sí le gustan los lujitos, como a todos, ¿no? A mí también me gustan, seguramente también le gustan algunos lujitos, ¿no? Si es con dinero lícito, lo ha obtenido legalmente, ¿cuál es su problema? No, que se lo gaste en lo que se le pegue o le caiga gana. Entonces, pero sí, tal vez ese también debe ser en un momento dado un llamado de atención a toda la clase política morenista que están dejando sola a la presidenta Sheinbaum, ¿eh? Ojo, yo apenas se lo cuestioné a la secretaria general de Morena el martes, creo que la entrevisté aquí en Toluca. O sea, uno les plantea problemas reales, situaciones reales que está viviendo el país, como esta que la derecha está atacando y está planteando la agenda política. No, lo niegan todo, ¿eh? Lo niegan todo. O sea, ellos está cantando por ahí, saltando en un prado verde con flores y todo está bonito. Para ellos todo está bonito. Entonces, no aceptan la menor crítica, no aceptan ningún tipo de pensamiento que no sea el que ellos ya tienen. Están teniendo una mentalidad muy cuadrada, en donde pues pareciera que todos dependen bajo los hombros, depende y está cargado en los hombros de la presidenta Sheinbaum. Entonces, de todas formas, AMLO hoy vino a darles unos calambres a la derecha, les recordó quiénes son, de dónde vienen, les dijo la ideología que tienen y que por eso nos hacen muy, muy, muy diferentes, ¿no? Y bueno, ahorita seguramente muchos fifís de esos wannabe van a estar ahí refunfuñando y diciendo, no, es que este viejo, no sé. Por ahí ya vi algunos comentarios en Twitter. Ya saben que ellos ven la imagen de López Obrador y parece que ven al anticristo. O sea, de verdad, me pasó antier terminé una conferencia de prensa con algunas compañeras y compañeros y de pronto pues, salió el tema de Morena y de la marcha del siguiente 6. Pues dos de mis compañeros apenas tocamos el tema y apenas escucharon que yo iba a ir. No, es que esta Claudia ya está viendo que la van a sacar del poder, que no sé. Yo, ¿cómo la van a sacar? Se hizo un pequeño debate ahí. Pues no aguantaron los mínimos datos duros, se les torció la cara, no se levantaron y se fueron a sentar a otro lado. Compañeras que conozco yo de hace más de 10 años y que siempre nos hemos llevado bien, es que de veras hablan de López Obrador y de Claudia Sheinbaum y se les desfigura el rostro y se pierden. Bueno, no. Pero así son algunos fifís de barrio que igual aquí les ponemos al Firulais justiciero, que es lo que representa realmente lo que pensamos de estos wannabis, ¿no? Nosotros somos mucho pueblo, la neta. La neta somos mucho pueblo. Y no ha habido forma de opacarnos a lo largo de los siglos. El pueblo de México, el pueblo que nació en estas tierras, el pueblo que a final de cuentas a lo largo de los siglos ha luchado por su identidad, ha luchado por su historia, ha luchado por su independencia y sus bienes, pues es mucha pieza para los fifís y para sus patrones de los fifís. Entonces, pues vamos a seguir ganando batallas. Y la única forma en que pudiera haber un cambio de timón en México sería por traiciones internas. Y eso ahí se los dejo de tarea. Y mientras tanto, pues bueno, qué bueno que nos acompañaron y que hayan visto de nueva cuenta al presidente López Obrador. Compártanlo este video, neta, compártanlo. También suscríbanse porque recuerden que estamos subiendo materiales de este tipo. Y hay que hacerle eco. Unidad entre los mexicanos, unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿vale? Suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos.